Por último, Carlos, vamos a hablar de otra situación interesante en la NBA que se acaba de dar y fue un poquito sorpresiva para muchos, pero quizás ya empezábamos a ver lo que venía, y es el caso de Becky Hammon, que de repente firma un contrato por 5 temporadas como director técnico del equipo de Las Vegas Aces, un equipo que ya de por sí es una potencia en la WNBA. Recuerden, Las Vegas se mudó de San Antonio, eran las San Antonio Stars, donde ella jugó por 7 temporadas y se lució en ese equipo. Y al final de esos años en San Antonio, ella le pedía de favor a Greg Popovich que la incluyeran en las cenas del cuerpo técnico, en las prácticas, en las reuniones analíticas, y sin ser empleada del equipo y con la posibilidad de que ella pudiera ser menos que honesta, sencillamente le dieron la confianza de abrir las puertas y que ella empezara a aprender un poco porque la respetaban como jugadora y como persona. A raíz de del final de su carrera, sencillamente la contratan como asistente en San Antonio, donde estuvo 7 temporadas entre el 2014 y el 2021. Recuerden, ella estuvo a cargo del equipo de la Liga de Verano del 2015, que ganó ese campeonato, y eso no es un logro para desestimar. Es muy difícil ganar ese torneo con un elenco que te enteras literalmente 48 horas antes de con quién vas a contar y con quién no, y a quién vas a enfrentar y a quién no. Y tómenlo de mí como fuente, que me tocaba preparar esos partidos cuando no teníamos ni elenco para poder relatar el partido al día siguiente. Y luego, por supuesto, el día 30 de diciembre del 2020, en un partido en que perdió San Antonio ante Los Ángeles Lakers, 121-107, Greg Popovich, par de dobles técnicas, y se vira a ella, le señala y dice, encárgate del equipo ahora. Y fue la primera mujer en encargarse de un equipo de NBA, aunque fue en una causa perdida. La pregunta que todos se hacen es ¿por qué y por qué ahora, Carlos? Bueno, la razón de por qué me imagino que tiene que ver mucho con, número uno, el hecho de que ella no sienta que está más cerca del banquillo como head coach y que ya se siente preparada para ser head coach, eso no hay duda alguna. Son muchos, no ella solo, sino los jugadores que han pasado por las manos de ella, incluyendo a Pau Gasol, los que dicen, no, esta es una entrenadora en jefe de la NBA, pero cada vez que ha ido a una entrevista, cada vez más se ha sentido como que ha ido a llenar una cuota, como que ha ido para servirle de elemento de relaciones públicas a los equipos, porque dijeron, entrevistamos a Becky Hammon. Finalmente firmamos a Juan Pedro de Gratitud, pero entrevistamos a Becky Hammon, ¿no? No, Chauncey Billups fue el elegido, pero Becky Hammon fue segunda, decían los de Portland, ¿no? Pero claro, Becky Hammon misma dice, bueno, si yo era segunda, fui una segunda bien distante, porque ya ellos tenían en mente a quién iban a reclutar. En otras palabras, ella ha sentido que no ha recibido el trato justo, a pesar de que la han llamado a muchas entrevistas. Bueno, déjame hacer un comentario breve, Carlos. La llegaron a entrevistar como gerente general para el puesto que finalmente asumió Gerson Rosas en Minnesota, los Minnesota Timberwolves. O sea, a ese nivel de respeto, o por lo menos de curiosidad, Milwaukee también estaba interesada en ella a nivel gerencial. Y la otra cosa que hay que mencionar es que Jody Allen, la hoy propietaria de Portland, se rumoraba, el run era que ella personalmente estaba interesada y veía mucha calidad en la posibilidad de traerla a ella como técnico del equipo de Portland, y luego optan por Chauncey Billups, que aunque ha sido un gran jugador de NBA y quizás sea un gran técnico, no tenía experiencia, ni siquiera la experiencia que tenía ella, y francamente también tiene un pasado un poquito dudoso con incidentes que ya han pasado y él ya ha superado, pero que de ninguna manera comparaba la trayectoria de ella personal y profesional con la de Chauncey, con excepción de que él jugó en la NBA por casi 2 décadas y conocía a todo el mundo. No quiero yo restarle méritos a Chauncey. Yo creo que esa entrevista, más que ninguna otra, Carlos, fue la que la empezó a convencer de que esto había que hacerlo. Pero también me pregunto, ¿por qué no quedarse en San Antonio, Carlos? Yo creo que no quedarse en San Antonio viene porque no piensa una de dos cosas. O que Greg Popovich se vaya a retirar muy pronto, quizás que a Popovich le quede un par de temporadas más después de esta, o que no hay garantía alguna de que si Popovich se retira mañana sea ella la elegida. O sea, de que hay otros nombres también que están por ahí y que no necesariamente el sustituto de Popovich tenga que salir del staff de San Antonio, pudiera ser un coach que venga de otro lado. O sea, ella está más o menos, después de 7 años y medio, leyendo un poquito lo que hay en las aguas y se da cuenta de que ella quiere ser head coach, pero de que en este momento no está cerca de ser head coach en la NBA, y que entonces tenía, según mi criterio, 2 opciones. Una, pedirle al equipo, que estoy seguro que si lo hacía, se lo daban, que le nombraran head coach del equipo de la G-League. Pero nombrar a head coach del equipo de la G-League dependía de 2 cosas, o pretendía 2 cosas. Una, echar a un lado a un colega. Hay alguien en ese puesto
que tenía que salir para que ella entrara. Y dos, ganar mucho menos dinero que el que tiene garantizado ahora por dirigir en el verano. Solamente se va a ganar $1 millón al año por 5 temporadas, o sea, $5 millones, que tampoco es como para despreciarlo. Pero volviendo al caso de cómo ella se fue sintiendo que estaba más lejos de la NBA, es el hecho de que decía que en todas las entrevistas, la razón que le daban para descartarla era: tú no tienes experiencia como head coach. Y es como, es bastante sencillo, ¿no? ¿Cómo vas a tener la experiencia si nunca has dirigido? Bueno, los que le ponían por encima en muchas ocasiones o tenían poca experiencia o no tenían ninguna, como es el caso de Chauncey Billups. Así que ella dice que se está acercando más a la NBA, saliendo de la misma, porque va a tener 5 años como mínimo, donde va a estar dirigiendo su propio equipo. Will Handy, que era otra mano derecha, de hecho se pensaba que Will Handy estaba a la par de Becky Hammons como asistente de Greg Popovich, se fue este año a ser asistente de Ime Udoka a Boston. Y para mí esto es señal, Carlos, de que si Dios quiere y la salud se lo permite, Popovich está disfrutando este núcleo, piensa que solamente va a mejorar y ascender, y que todo el trabajo fuerte de encauzar y enderezar a estos chicos y prepararlos va a empezar a llegar a su fruto, a su cosecha, y se va a quedar en San Antonio. Es mi lectura en este caso. Y en este momento, de hecho, curiosamente, San Antonio no tiene un heredero inmediato. Si Dios no quisiera le pasara algo a Popovich, no tiene esa persona inmediatamente. Y te hace pensar un poquito también en el caso de Ettore Messina, Carlos. Exactamente, es el mismo que tenía en la mente en este momento. Ettore Messina, que fue entrenador asistente tanto en Los Ángeles Lakers como en sus mejores años con San Antonio, fue a varias entrevistas también para ser head coach, y se daba cuenta que le sacaban en cara cosas que él decía, pero es que no tiene nada que ver con mi conocimiento como coach y cómo manejo el equipo. En una ocasión dice que hizo una entrevista extraordinaria con un equipo y que al final el dueño del equipo es el que le dice: coach, ¿y usted no cree que los jugadores se van a reír de usted cuando escuchen ese acento italiano hablando inglés? Y él dijo: bueno, aquí no hay nada que yo pueda hacer contra eso. Y finalmente, ¿qué hizo? Quería volver a ser head coach. Tuvo que volver a Europa. Un coach que está más que capacitado para ser entrenador de NBA. Había un prejuicio contra el extranjero en ese caso. En este caso, por más que nos duela, sigue habiendo prejuicio contra la mujer. Y no lo tuvo Mark Davis, el dueño del equipo Las Vegas, no lo tuvo la gerente general. Literalmente dice Becky que el primer comentario de ellos cuando terminó la entrevista, la fase importante de la entrevista es: estamos hablando con un coach. O sea, entendieron la calidad que tenía ella para el propósito del trabajo y se ganó la confianza y se ganó la entrevista. De nuevo, lo único que me pregunto, Carlitos Morales, ¿tiene que estar tocando a la puerta del despacho de Manu Ginóbili y Greg Popovich diciendo: ¿estás seguro que no quieres ser asistente de NBA? Yo creo que Popovich conoce bastante bien a Manu como para no hacer ese tipo de acercamiento. Bueno, veremos. Siempre lo mejor para él, para Greg, para Manu, sus familias. San Antonio es un equipo que está todavía tratando de meterse en el panorama, pero yo creo que notas a un Popovich mucho más confiado en la capacidad de su equipo. Así que nos vamos despidiendo. Le damos de nuevo nuestras felicitaciones a la Nación en su aniversario. A Ovación Digital, nuestro agradecimiento a ustedes por acompañarnos. Estamos en todas las redes sociales. Sigan estas cuentas. Hay podcasts, hay de todo. Y en el caso de Carlos también, aparte de sus redes sociales personales, pueden hallar mucho material que él produce para especialistas del deporte, @especialistasdd. Así que por ahí pueden pasar. Carlos, un disfrute como siempre. Vamos a ver qué pasa con Gaby Deck. Y tú, tranquilízate que este fin de semana tenemos 2 partidos consecutivos por NBA League Pass. Así es, esperamos que estén con nosotros. Así que buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches. ¿Y tú? ¿Estás en ritmo?